Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquí en el Club de Lectores, como todos los sábados por las pasadas 13 temporadas, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico para el resto del mundo. Tuvimos un desperfecto, pero es perfecto siempre. Y volvemos a empezar. Hoy estoy con una amiga que conozco hace poco, como 2 años, y que me he interesado por ella y ella se ha interesado por mí porque ella hace cosas muy curiosas, es energética. Y ella me da instrucciones y yo cumplo. Brinca, yo brinco. Quédate sentado, me quedo sentado. Se llama María Teresa Machado. Es abogada, somos abogados los dos. Es profesora, somos profesores los dos. Es doctora, somos doctores los dos. Y nos gusta escribir, somos iguales. Y somos recientemente amigos, vinculados por otros amigos en comunes, pero también por la comisión de juristas creativos que ella preside ahora en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, del cual ambos somos miembros. Y dentro de esa conversación la hemos traído aquí porque estuvimos con ella el jueves pasado en una actividad de embeleco, pues ella es también doctorada en embelequerismo. Yo embeleco, tú embelecas, nosotros embelecamos. Y hizo una actividad el jueves en el Colegio de Abogados y Abogadas hace unos días, donde hicimos un micrófono abierto y le quedó de show. Le quedó buenísimo y lo pasamos súper bien. Así que tenemos aquí a María Teresa Machado. ¿Cómo estás, María Teresa? Bien, mucho gusto. Qué chévere tenerte aquí y qué chévere que compartimos tantos intereses en común, pero sobre todo que deseamos echar un país para adelante. Porque aunque ella tiene un acentillo ahí medio madrileño, pienso yo, pero ella es tan boricua como tú, como yo, porque nació aquí de padres de esos de aquí, pero que también van para allá, y se crió una parte allá, pero todo esto sí que me impresiona. Bachillerato, Juris Doctor, maestría y doctorado, todo en la Universidad de Puerto Rico. Esta mujer es una jerezana 100% o una gallita. Usted escoge lo que usted piense que ella es. ¿Cómo te va? Pues bien. Así que me gusta aclarar, yo le dije, soy boricua, aunque no lo crea. Porque sí, muchas veces me ha tocado pues, hacer la historia, el cuento, ¿no? Como hablo con acento español, pues la gente me dice a veces, ¿de qué parte de España eres? Y yo digo, ¿de España? No, de Puerto Rico, nací en San Juan. Pero sí, con un año pues llegué a España. Pues muy bien, año formativo y está aquí. Pero se dedica a embelequear, así que vamos a empezar por el punto cero. A ver, ¿Cuándo tú empezaste a embelequear? De toda la vida. No, toda la vida, definitivamente. Siempre he sido andariega. Yo de broma le decía a mi madre que ella tenía la culpa porque ella era la que me mandaba a hacer los recados. Entonces, y me gusta organizar actividades, sobre todo pues, lecturas de poesía, micrófonos abiertos y diferentes actividades. Sí. Ok, pero dentro de eso hizo cosas interesantes que combinó, lo cual le quedó genial, una profesión tan bonita de administración de palabras, que es el derecho, pero también con la literatura. ¿De dónde salió ese deseo? Bueno, primero vino la literatura, ¿verdad? Eso le quedó hasta cristiano. Sí, en el principio Dios creó principio, el mundo sí. Y después creó la palabra. Qué interesante, sigue. Sí. Era un momento dado, bueno, en nuestra década del 80, mi bachillerato es del 84 al 88. Cuando acabo el bachillerato, pues ¿Tú eres del bachillerato del 84 del 84 al 88. Pero entonces nunca nos conocimos. No, porque yo me estaba graduando de Derecho en el 85, fui presidente del Consejo General 84-85, nunca te vi por allí. No coincidimos. Ah, qué interesante. Esto ha sido en los embelecos posteriores. Sí. Eso quiere decir que todavía Puerto Rico tiene gente invisible. Yo para ella y ella para mí, que existimos. Así que hay mucha gente por conocer en esta población de 3.100 millones de personas. Sí. Se supone que los poetas nos conozcamos. Okay. Y nos leamos, ¿verdad? Que esa es la meta, también leernos. Así que, y nada, siempre ha estado unidos los dos campos, pero sí durante más de 15 años me dediqué exclusivamente a derecho en distintas facetas, pero era como que llegó un momento que no podía y la literatura me jalaba demasiado. Y entonces decidí regresar a la universidad. Eso está genial, sí. Porque eso no se cuenta tan fácil, porque dicen, no, después de 15 años en el servicio se convirtió en profesora de derecho. Sí. Y es como que tan metódico, pero después de 15 años me convertí en profesora de literatura. Sí. Estás adscrita, según entiendo, a la Universidad de Puerto Rico, recinto sí, de Calley. De Calley. Y allí eso debe ser un activismo chévere, porque embelequer en el Colegio de Abogados, embelequer acá, pues
Estamos embelequeando. Sí, allí coordino el círculo literario. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué bien, sí. Qué bien. Hay una revista que se llama Tinta Nueva. Okay. Y nada, lo que queremos es que más estudiantes, claro, se entusiasmen con la poesía. Bien. Ay, que ella es poeta. Y entonces, dentro de esa conversación, cuéntanos de tu infancia, para conocerte. Porque vinimos a hablar de este libro, Duelo y Utopía, poemas para Federico. Y entonces, después hablaremos quién es Federico. Pero esa es la parte como del cotilleo, ¿tú entiendes? Sí, del chisme que hay que saber. Pero son poemas que surgen luego, durante la pandemia, son publicados luego de la pandemia del 2020, donde casi todas y todos estuvimos encerrados, para bien o para mal. Y es un cautiverio que nos impuso Wanda Vázquez y el Partido Nuevo Progresista, eso siempre, pues fueron ellos los que nos lo impusieron, porque habían otros modelos, tanto el de Estados Unidos, que no nos impuso eso, por eso es que venían los americanos aquí de turismo, y tampoco el gobierno de México lo impuso, ¿entiendes? Así que aquí nos impusieron un toque de queda de esos estadistas que son terribles. Pero cuéntame. ¿De mi infancia? Sí. Pues mira, realmente mi amor por la poesía nace durante la infancia y sí puedo identificar como un evento que fue clave. Y fue mi abuela, que sí tenía la costumbre de leer un poema como cada noche, se quedó ciega. Entonces, al quedarse ciega, me pidió que yo le leyera. Y entonces se convirtió como en pues ese vínculo, ¿no?, tan increíble de mi abuela con la poesía. Y yo le leía, aunque siempre era el mismo libro, ¿verdad?, las mejores poesías de la lengua castellana. Pero identifico en ese momento pues mi amor por la poesía. Fue una infancia muy, muy linda en cuanto a los juegos, a la libertad. Nos quedaban jugando en la calle hasta las 10 de la noche sin ningún peligro. Y entonces me gusta hablar de la ciudad, ¿verdad? La ciudad, sobre todo la ciudad de Valencia, que es donde me crié, pues sí está muy presente en mi poesía también. No obstante, me crié en los años de la dictadura, o sea, pasé un par de años con la dictadura franquista, así que también conocí lo que era el miedo de una madre cuando tus hijos se identifican con otra ideología. Y pues fue una infancia muy intensa y con mucho amor realmente también. Qué interesante. Yo conozco bien Valencia, yo daba clase en Castellón. Sí, que es a una hora de Valencia. Sí, sí. Y esa gente eso es el Levante. Esos levantinos son terribles, son bien pocos amigos. Y sí, porque piensan que todo el mundo es moro, sobre todo yo que tengo una pinta de moro bien dura. Y entonces dentro de esa conversación yo prefiero los vascos, ¿sabes? Porque los vascos son cariñosos y te invitan a comer y te quieren eternamente. Y en una etapa de mi vida pensaba que si cuando muriera, que pasara algún día en el año 2090 más o menos, y que yo espero para mí por ahora todavía me quedan 70 años de servicio, pero que tiraran mis cenizas por el mar Adriático allí, pero no, el Cantábrico, perdóname, el Cantábrico, pero después cambiará, quiero que me entierren en Puerto Rico, pero en el Levante no. Es fuerte esa área, es muy fuerte, pero es muy interesante porque tienen una práctica allí en la plaza central del Tribunal de Agua, que lo debes conocer, que es algo, no sé de qué siglo viene, pero que lo siguen celebrando. Entonces, con esa influencia, tu poesía, ¿tu abuela era española o era boricua? ¿Cómo? ¿Tu abuela de dónde era? No, toda mi familia materna española y toda mi familia paterna de Puerto Rico. Pues, ¿cuál era la abuela que tú le leías? La española. Pues a esa tú le leías allá en Valencia y leí el valenciano, como dice la canción, y te fuiste convirtiendo en poeta. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? Yo creo que conscientemente para escribir un poemario ya fue en la universidad, pero el amor por la poesía y escribir poesía pues nació en la etapa adolescente. Ok. Esa etapa es chévere. Estaba un detalle que trajo, que estaba bajo la dictadura de Franco, así que tú naciste en el 66, y por lo tanto estás pasando tu adolescencia allá hasta la muerte de él en el 76. Sí. 76 y luego la democracia en el 78 y luego el golpe de Estado, que fue por ahí, y entonces después vuelves para acá como en el 83. En el 83, así que viviste una etapa de España que presumo que las películas de Almodóvar te gustan mucho.
porque Bueno, él sí, vive ¿no? obsesionado Sí. con esos años y su infancia o su adolescencia temprana y cómo se constituía la identidad española en ese momento. Es algo bastante interesante. Yo creo que los españoles han rescatado la memoria histórica de todo ese periodo de una forma, no voy a decir exclusiva, pero por lo menos ejemplar, porque los Estados Unidos también lo ha hecho, pero es importante. Y vienes para Puerto Rico en un momento extraordinario. Post el Cerro Maravilla, post los asesinatos políticos de tanta gente como Carlos Muñiz Varela, como Juan Santiago Mari Pesquera, como Cristóbal Rodríguez, como Adolfina Villanueva, y vienes para acá a un país que está en convulsión. 1983, segundo mandato de Carlos Romero Barceló, que era entre él y Franco habían demasiadas similitudes. Él dura hasta el 84 y tú te insertas en Puerto Rico. ¿Eso te sensibilizó? Sí. Bueno, el primer año fue muy difícil. Viniste para la universidad, me dijiste. No, acabé mi high school el último año aquí. Entonces llego a vivir a una urbanización, no tenía cómo moverme, pero las cosas, ¿verdad? Como te digo, una crisis se puede convertir en una oportunidad. Lo que hice fue leer durante un año. Y ahí es que me familiarizo con la literatura puertorriqueña y con la historia de Puerto Rico, que realmente yo no conocía absolutamente nada. Okay. A pesar de que mi padre era puertorriqueño, pero nunca había tenido la oportunidad y fue como literalmente un año, 9 meses, todo lo que caía en mis manos, que estaba en la biblioteca de la casa, y los programas de la tele, me nutrí de la historia de Puerto Rico. Ok, muy interesante. Y claro, entrar en la universidad fue algo ya que yo sí lo identifico como un momento que me impactó y ya cambió mi rumbo para siempre. Sí, eso, la Universidad de Puerto Rico tiene esa capacidad de transformar la vida a todo. Pero lo que quería ver, porque no solo eres embelequera, sino podemos coincidir en la sensibilidad del humano. Y eso para alguien que se crió bajo una dictadura, en los últimos años de la dictadura que vienen las canciones de Aute, por ejemplo, La Noche Más Larga. Ay, ¿cómo es que dice esa canción? Y llegará la noche más larga, esto y lo otro. Amigo, es una canción tan dolorosa que es del asesinato de aquellos 4, el asesinato, que es la única forma de escribirlo. La de Alaiba, ¿no? Sí, de los 4 combatientes de ETA que ejecuta a Franco, y él, a usted que se murió hace como 1 año, 2 años, le hace esta composición muy linda. Pero también vienen las reivindicaciones de Juan Manuel Serrat, con toda la poesía de Machado, todas estas cosas que es España, y vienes aquí a un país que está haciendo punto en otro son, que está el Partido Socialista Puertorriqueño en su cúspide y en su decadencia en el 1980-81, momentos de mucha represión en Puerto Rico, y tú te insertas en la universidad que tiene la huelga más grande en el 1985, que tú la participaste porque estabas en el bachillerato. Sí. Si es la huelga de noviembre del 85, tú estabas apenas en segundo año posiblemente. Sí. Y todo eso nos hace. Y es curioso que decidiste inicialmente ser abogada para, presumo, resolver los problemas de la humanidad. Y esto ya me contabas antes de entrar en programa que estuviste trabajando en un sitio que muy poca gente ya tiene memoria, que es el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, que lo creó un queridísimo amigo llamado Javi Lugo y el otro compañero, se me escapa el nombre, y que inicialmente tuvo gente muy chévere trabajando allí como Javier Colón Morera, como Estel Vicente, eventualmente estuvo la compañera Yanis Gutiérrez, estuvo también Rolón, ¿cómo se llamaba él? Se me escapa el nombre. Y luego estuvo un compañero queridísimo que muere, que fue parte de ese sitio, que fue Charlie G. Mestre, que estuvo muchos años allí. Y fue un instituto que se creó para contener los procesos de represión, la versión boricua de lo que sería la American Civil Liberties Union. Sí. Y lo hicimos, como que aquí, pero también se desapareció como tantas cosas que en este territorio colonial desaparecen. Pero ella estuvo allí trabajando de asesora o asistente legal o paralegal en un momento de su vida. Por lo tanto, tú empezaste del lado mío del piquete.
¿Entiendes la expresión, verdad? Sí. El piquete tiene una valla y hay Sí. gente que está de aquel lado y yo estoy de este Sí. lado. Como que siempre estamos en el lado izquierdoso del piquete, ¿verdad? Pues fueron muy pocos meses, pero era realmente pues las causas con las que yo me identifico y fue muy lindo compartir con la gente que trabajaba día a día, pero fueron solamente unos meses en los que me hice abogada, ¿verdad? Pero trabajaba de noche. Y me tocaba entrevistar a los clientes de los casos de brutalidad policíaca y violación de derechos civiles. Es el área que me gusta. Bien, y ahí te dedicaste 15 años a ser abogada. De diferentes, pero pasé desde servicios sociales y luego ya entonces me convertí en realidad en una abogada corporativa. ¿De verdad? Sí. De bufete grande. No, de dar servicios de asesoría. Ok, esto está genial. Pero, Hay que hacer una pero vamos fiesta a muy... pasar a No, hablar espérate, de la que yo poesía. tengo tiempo. Me Espérate, gusta no, más hablar de espérate, poesía. espérate. Es que es como estos Grinchlow y todos Prefiero estos hablar de Scott, poesía. todos estos escritores americanos de libros de millones de copias, todos fueron fiscales. Ah, sí, Sí, lo que sí. es increíble, los fiscales se convierten en escritores y esta era abogada corporativa y se convirtió en poeta. Me falta esa área fiscal eso para poder escribir. No, las pero ya es novelas suficiente como que del corporativo, de cuánto cuesta la inversión, esto y lo otro, hagamos Sí. poesía. ¿Cómo pasó esa transición? Es que yo creo que realmente la poesía siempre vino antes, pero, y lo digo, no fui suficientemente valiente. Cuando se te acercan no tienes el apoyo quizás en el círculo familiar y te dicen te vas a morir de hambre y uno se deja llevar por la corriente y estudia Derecho, pero realmente lo mío, yo siempre lo he tenido claro, que es más la literatura. Entonces, en ese proceso que estás abogada corporativa, te pusiste a hacer maestría y doctorado. Sí, en los últimos años, sí. Qué bien. Esa parte es bien chévere de la Universidad de Puerto Rico, de poder estudiar. La gente, tengo que hacer un anuncio a la universidad que nos sostiene los dos, que la gente cree que no, que estudiar es esto y lo otro. Mire, póngase a hacer una maestría y un doctorado, usted puede ser mecánico a cualquier edad y hace esto y se lo goza, porque es lo que yo hago estudiando arquitectura en esta etapa de la vida. Porque es que quiero ser, sí, yo estudio arquitectura, maestría, estoy en Y lo tercer de a año. cualquier edad es bien importante recalcarlo, porque yo recuerdo cuando yo estudié Derecho, y eso que estudié Derecho tan pronto acabé el bachillerato, había un compañero que estaba ya jubilado y había sido químico toda la vida y tenía la inquietud de estudiar Derecho. Sí, hay que tener la inquietud, esa es Así que empezaste a estudiar literatura para consolidar el área, lo que llaman las áreas suaves, de soft skills. Porque están las duras, Derecho debe estar en las duras, con la física y la química. Esto es una categoría de educación. Y entonces las suaves son las humanidades. Pues de suave yo no la encontré nada, porque el doctorado me tardé muchísimo en terminarlo. No, pero es una categoría es que se maneja aquí. No la conozco bien. Dentro de eso entonces empezaste a explorar lo que era el sentir patrio tuyo. Yo quiero ser poeta, pero quiero tener una educación sobre eso. Para transitar de ser abogada a ser profesora de literatura. Y esa parte es muy interesante. ¿Cuándo empezaste a publicar? Empecé tarde. De hecho, yo participaba mucho en el bachillerato en actividades, a lo mejor al aire libre. Me invitaron un par de veces a los programas de la radio, pero no había escrito. O sea, no había publicado, perdón. Y entonces, en algún momento, ya cuando estoy empezando el doctorado, un compañero me dice, mira, si vas a seguir en literatura es importante publicar. Así que yo tenía muchos textos sin publicar, los de famosos de la gaveta, que tenemos que sacar, ¿verdad? Los textos de la gaveta, pues eso era mi situación. Yo escribía y lo guardaba. Así que fue tarde, de hecho mi primer poemario es del 2017. Está bien. En un debate cuando estábamos presidiendo el PEN de Puerto Rico, ¿cuándo es que uno es un escritor emergente? Y habíamos pensado que era de 18 a 30 años. Pero llegó uno que su primer libro lo publicó a los 83, 84 años, que era literal una persona que se había dedicado a vender casas. Era, ¿cómo se llama? Asesor de bienes raíces, o corredor de bienes raíces. Y de repente, un día quiso ser poeta, ya como por el cuarto libro a los 86, 87 años. Y entonces yo me he sentado con él a hablar, lo he conocido, me parece un tipo extraordinario. Pero y él lo decía, no, soy emergente porque publiqué mi primer libro a los 82, 84 años
y eso me hace emergente, pero no hay una edad para publicar. Claro. Y esa es la idea de lo que tú dices, tener la inquietud y con eso hacerlo. Así que tú publicaste cuando empezaste a publicar, y tenemos ¿cuántos libros? Poemarios, tengo 2 poemarios y lo demás es en antologías. Ok. Así que vamos a presentar aquí Duelo y Utopía, que es del 2021, y Gruta de Sal, María, qué bueno la Gruta de Sal. Ambos son de Isla Negra Editores, del querido amigo Carlos Roberto Gómez Veraz. Y entonces, cuéntanos primero de la Gruta de la Sal. Sí, Gruta de Sal es un poemario y para mí fue muy lindo cuando lo presentamos porque mi madre pudo estar presente. Es un poemario dedicado a mi madre. Okay. Pues mi admiración por ella, ¿verdad? Por todo lo que significó en nuestras vidas, que crió sola tres hijos. Obviamente hay un padre que siempre, pero nos crió en España en una época donde no existía el divorcio. Ella era quizás la única divorciada y de verdad que fue una mujer, pues para mí un ejemplo. Ok, tengo un amigo que tiene una obra de teatro que se llama, ay, se me escapa el nombre, que se llama La Ruta de la Sal, que tiene que ver con Gandhi y el pacifismo indio, y es un trabajo extraordinario que lo perdí en María. María me lo destruyó, pero algún día lo rescato porque era una composición que se hace, pero la sal, la gente piensa que la sal me incrementa el sodio y me mata, ¿verdad? Porque me incrementa el sodio, me irrita las células y con el dulce las calmo y me da cáncer. Pero también la sal es un componente necesario para el cuerpo, lo que pasa es que hay que controlarlo. Así que hablar de la sal, pero me parece tan interesante. ¿Quieres leernos un poema de ese texto? Y para mí este poemario pues es muy significativo también porque la portada es de una prima. Entonces hice partícipe a mi madre. Yo le enseñé varios cuadros y quizás mi preferido era otro. Pero yo digo, ¿cómo si yo le voy a dedicar un poema a ella, no le voy a dejar que sea ella quien elija la portada? Así que fue como algo, pues eso, como debe ser también la literatura, una conversación, ¿verdad? Mira, Carlos Roberto, hola, no me has contestado. Si dije que me escribías, te he escrito 4 veces, así que contéstame. Pero te acaba de decir que eres una poeta excelente. Oh. ¿Está bien? Excelente poeta. Gracias, Carlos. Vamos a ver. Pues este poema se llama Madre. Así que... Amaneció para ti oscuro un día entre boleros. Bebiste el brebaje del coraje. Combatiste, inventaste las dádivas, durmiendo la rabia y extinguiéndola. Extenuada limpiaste tus heridas y la fatiga, ferozmente arrancaste de tu cuerpo que gemía. Gruta eres de sal y sobrevives el témpano de hielo. Hilvanas y reconstruyes las imágenes, imantando de savia nuestra juventud. Juraste vencer las distancias, acortar kilómetros. Kantianamente nos explicaste las ausencias y tú, mientras tanto, luz, lucías perfecta ante tus hijos convocados a la mesa. Madre, metáfora del este y del oeste, sur y norte, nodriza de las estrellas nacientes que solicitan su ñapa. Ñocha, que aún octogenaria, obstinadamente construye la barrera contra todo de sí mismo. Piedra y fortaleza, realidad de lo querido, quietud al amparo de la risa, río de vida que silba, sabor tenaz de la ternura. Terrible es el destino, nos dices mientras urdes unánimamente la esperanza a nuestra vida. Velas la llama del amor como heroína wagneriana o insurferista convertida en silema, silografías nuestras almas y en nuestros cuerpos son tus yemas, yacimientos de piel que nunca zozobran. Muy bien, muy bien. ¿Por qué la imagen de la sal? No sé, la sal es como fortaleza en cierta manera, la asocio. No, pero más que nada es porque ella cruzó un océano por amor, ¿verdad? Entonces, claro, el mar es salado. Y el amor a veces exige. Ella, cuando se enamoró de un puertorriqueño, tienen ese poder los puertorriqueños, dejó una profesión, dejó su familia, dejó sus amigos y dejó pues su país. Entonces es esa travesía del mar. Y gruta porque cualquier viaje o cualquier decisión en la vida que te atrevas te fortalece, pero es un camino, una gruta que hay que atravesar. Está muy bien. Yo pienso que tú dices palabras así sabias,
pues está bien, voy a poner atención de que los puertorriqueños hombres somos tan poderosos. Yo debo haber nacido en otro sitio o no tener las cualidades, pero en algún sitio no pasé la prueba. Pero está bien, me parece interesante. O sea, dejar un trabajo, un país, todo por alguien requiere valentía. Sí, eso es verdad. Sobre todo cuando las geografías nos dividen. Nadie vive satisfecho, pues me voy a tu geografía, pero es que yo soy de otra geografía. Y entonces empiezan las ausencias, los déficits que están en juego y que hacen que todo el mundo conviva bien o conviva mal, pero alguna gente se adapta. Yo soy hijo de migrantes, mi padre era cubano, mi madre era dominicana y nací aquí. Este es mi único país, ¿verdad? Pero tengo un sentido afectivo por República Dominicana muy fuerte y por Cuba más, y por ambos doy también la vida, porque sin lugar a dudas, cuando mi mamá ya a sus 70 años nos llevó a su lugar de origen en República Dominicana, yo me sentí parte, porque estábamos en una finca allí hablando con una gente, comiendo al aire libre, y mi mamá decía, yo nací en este barrio. Parece una tontería, no tiene nada que ver conmigo, pero es un referente, así que es la pregunta común que tú te haces, pues tengo tanta afección por Valencia como por San Juan de Puerto Rico, por decir algo, y ya. Durante mucho tiempo tuve ese conflicto, ya no lo tengo, porque claro, una pregunta es ¿de dónde eres? Y entonces uno dice, no, yo creo que es de dónde te sientes, y uno puede sentirse de varios sitios. ¿Tú vives en San Juan, Calle? En San Juan. Pues tú eres de San Juan, ya, eso es todo, esto es fácil. Ok, entonces nos pusimos a hacer un primer libro dedicado a tu madre, el de la fruta de sal. Y luego vino María. ¿Cómo te fue durante María? Bueno, en el medio hay otro libro que nunca publiqué de la gaveta. Durante María... Ok, pues háblame del entremedio, el intermeso, el que nunca has publicado. Ella tiene una sonrisa que es bien fotogénica. Producción, vamos a tomarle fotos porque esta muchacha a lo mejor la podemos tener como la niña imagen del Pozo Antillano. El que nunca he publicado, hay dos poemas de ese libro que está en la gaveta y nunca he publicado aquí, el de Tablillero, que fue el poemario que escribí de desahogo en el proceso de divorcio. Les recomiendo a todo el mundo escribir en el proceso de divorcio, en el proceso de pérdida, en el proceso... Para mí la escritura es muy sanadora, es reconfortante, es tu mejor amigo. Hay que escribir. Es cómico y es complicado. Sí. En las rupturas, diría Bartes. Sí. ¿Está bien? Las rupturas. En las rupturas. Sí, yo escribí un texto que se llama Ensayos para la terraza. Sí, me quedé con una maleta y me fui a vivir en un sitio en el viejo San Juan, y para poder superar 30 días que me habían dado en ese espacio, todos los días escribía, y el apartamento donde estaba era literal una terraza. En la parte era abierto completamente y tenía como una caseta donde uno dormía y cocinaba, y lo demás estaba abierto. Te tocaba imaginar las paredes. Sí, eso en arquitectura se llama sustracción. Está bien. Pero vamos a leer, este texto se llama Escritos para la Gaveta, fue publicado por la Comisión de Juristas Creativos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Este texto es del 2020. 21, ¿verdad? Se publicó. No, se publicó en el 20, sale antes de la pandemia o durante la pandemia, y ahí trabajamos muchos de nosotros que somos miembros de la comisión, pero la compañera tiene unos escritos ahí que va a leer, así que vamos a ver. Pues se llama Tablilleros, así que ya lo conozco. Es un diálogo, sí. Lo leo. Por favor. Los libros son el único objeto de disputa en nuestra división de bienes gananciales. La abogada nos dice que hay que calcular el valor al llenar la planilla. Dudo. No acuden a mis labios las metáforas para dar valor a estos textos que ahora se me antojan huérfanos. Recuerdo la primera vez que me acosté en tu cama y mi figura tuvo que amoldarse a la estela de libros con la cual te arropabas. Distribuidos entre tus sábanas, te deleitabas por horas del elixir de las letras y me embriagué contigo dulcemente entre las páginas. Recuerdo los libros almohada y los que nos protegieron de la lluvia. Recuerdo los que cargamos en brazos como si fueran los hijos que no tuvimos. Recuerdo haber pagado sobrepeso en los viajes
porque ellos eran el equipaje con el que alimentábamos los sueños. Recuerdo el día que te amé recitando versos de Borges y Salinas. Recuerdo el libro autografiado que presté a tu sobrino con recelo y la alegría que sentí cuando me lo devolvió un año después, sin haberlo leído. Recuerdo haber sentido temor al intuir que algún día, si nos separábamos, los libros serían objeto de disputa. La abogada insiste que hay que calcular y escribir el valor de los libros para indicarlo en la planilla. Sostengo el bolígrafo en mis manos e imagino ríos de tinta, protestando como olas embravecidas, porque no acierto en el número que debo consignar para valorar estos recuerdos. Es la hora y por fin hablas. Para mi total desconcierto me dices que te llevas los tablilleros y me dejas los libros. Muy bien, este poema lo había recitado el jueves en la noche en la actividad del colegio, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y causó mucha alegría, de esa alegría literaria, porque es un trabajo interesante que tiene que ver con una etapa de tu vida. Sí. Está bien, de la cual no hay que hablar aquí. Pues entonces, la muchacha, como decimos en la universidad, los nenes y las nenas, ¿verdad? Tú sabes que en 18 años ese perfil se... La muchacha aquí no está leyendo lo que ha estado haciendo, y entonces viene con la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia en tu vida? Saca un libro, está bien, vamos a concentrarnos en el libro. Bueno, te lo voy a decir. La pandemia, pero antes de la pandemia, me quedé por primera vez sin trabajo en 20 y pico de años. Entonces decidí irme a España, así que yo pasé la pandemia en España. ¿Verdad? Muy duro. Sí. Muy duro. Sí, lo que hayas vivido fue muy duro. Sí, pero yo fui a Madrid como 2 o 3 semanas antes, sin saber lo que... y decidí que, como hacía muchísimos años, no compartía con mi familia, porque las agendas siempre confligen. Cuando allí hay vacaciones, aquí ya han empezado las clases. Yo dije, pues este es el momento. Y me alquilé un sitio muy pequeño, un estudio, era interior. Como yo iba a viajar mucho a ver a la familia, fue un estudio interior, sin luz, sin balcón, así que fue, pero decidí quedarme. O sea, una vez se declara la emergencia, sé que tuve un periodo, una semana que pude haber decidido regresar, pero decidí quedarme y dije, me voy a dedicar a escribir. Claro, pasaron muchas cosas. Te quedaste a escribir en España, y en España, Italia, fueron dos países muy azotados por la pandemia. Las imágenes de ambos países son de zonas de guerra, de terror, los hospitales colectivos en un coliseo donde estaban las camas, la gente muriendo en las salas de intensivo, los extracontroles del Estado que son ni autoritarios ni de régimen fascista, son algo inimaginable, todo eso. Hay una colección de arte buenísima que yo tuve acceso a verla, de un artista plástico americano que no sé cómo lo hizo, pero le permitieron tomarle foto al Guggenheim sin población, el Guggenheim de Bilbao. Sí. Y él tiene todas unas fotos de paisajes alrededor de la Riviera allí en Bilbao, del Guggenheim sin seres humanos. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero son unas fotos extraordinarias. No, he visto fotos de todas las plazas donde se concentran miles de personas diariamente, todo vacío. Sí, ahí he visto. Hizo del Guggenheim, y a mí siempre me interesó porque era el control total del Estado de restringir nuestras libertades a cambio de que viviéramos. Salíamos por horas, pusieron turnos, ¿verdad? De tal edad a tal edad tenía una franja de horas para salir y... Sí, entonces después las imágenes de la gente en los hospicios, que no podías ver a tus seres queridos, y si los veías era a través de un plástico, y todas esas imágenes terribles. Y tú te dedicaste a escribir. ¿Y de qué escribiste? Bueno, en realidad me dediqué a escribir, pero también se dio una coyuntura que, como nunca lo había hecho en mi vida, pues en la pandemia virtualmente me comunicaba con personas, un grupo, a hablar de literatura, y entonces se establecen unas redes bien lindas también de cooperación. Y durante la pandemia participé y posteriormente con 2 grupos, uno para escribir cuentos, que saldrá próximamente, espero, ese libro, que se llama La pandemia en tu voz, es de cuentos, pero ese ya fue en Puerto Rico cuando regresé, y de poesía. Ok, entonces dentro de eso te dedicaste a escribir, y escribir sobre el proceso que estabas viviendo, ¿correcto?
Ok, entonces. Bueno, pero hay algo más. Sí. Por eso se llama Poemas para Federico. Para mi sorpresa, hay dos Federicos, ¿verdad?, en este poemario. Un Federico me habló de los poemas, de los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, que yo no conocía, para mi sorpresa. ¿Por qué? Porque los sonetos del amor oscuro se publican cuando ya yo había terminado bachillerato en literatura. Y esos años que me fui a Derecho, por alguna razón, no estaba tan pendiente de las publicaciones, y yo descubrir estos sonetos fue tan impactante porque creo que la misma familia decidió no publicarlos por espacio de más de 30 años. Los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, que son maravillosos. Así que este libro está dedicado a dos Federico, a Federico García Lorca y al Federico que me habló de los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca. Muy bien. Entonces eran dos Federicos tangibles, sí. De carne y hueso. Uno póstumo y el otro, uno en ceniza. Uno que nunca se ha hallado su cadáver. Okay. Bien, entonces, pues vamos a escuchar un poema de ahí. Pues aquí hay poemas, por eso es duelo y es utopía. Hay poemas de duelo dedicados a las víctimas de la pandemia. Es largo, sí. Pero es el más, para mí, impactante, el que mejor refleja lo que se estaba sintiendo en ese momento, pues en una ciudad tan azotada como Madrid. Ok, vamos leyendo. Se llama La inquietud, el duelo y las palabras. En estos días las preguntas pesan cada vez más entre los huesos y las metáforas sostienen la inquietud del silencio y su temblor. Los helicópteros inundan el vuelo de los pájaros y desde sus nidos un aullido metálico cercena los pulmones, el aire y los abrazos. Es primavera y la puta muerte se pasea hambrienta por las calles, estirándose, prolongándose, difuminándose, silenciando el ruido que brota de todas y de ninguna parte como un oxímoron, desordenando los adjetivos más allá de cualquier hipérbole, fumando las horas con la sombra de nuestros soles. Se apagan los relojes en los que nos pensábamos invencibles. ¿Qué figura literaria podrá nombrar este dolor? Ninguna palabra logrará rescatar el aliento del que fue sin su último adiós, del que se fue sin su último adiós. La ciudad, mercader de todos nuestros sueños y trasiegos, se ha quedado vacía, sin rostros y sin dientes. ¿Quién vistió de mujer la metáfora de la balanza, la luna y la guadaña? Las calles son una boca poblada de ecos con sabor a tumba. Las sombras mendigan la paz prometida en la liturgia, pero el aliento de la muerte es más hondo que 100 curas reunidos ofreciendo la extrema unción. ¿Qué género musical será el alma de esta tristeza? No cabe en una página la bondad de las sienes plateadas de los atardeceres. Ningún paisaje será suficiente para el duelo. Este dolor busca poner carne y sangre al rumor del ocaso de las palabras que desearon pronunciarse antes del último adiós. No puedo imaginar la inquietud y el temblor de los labios del instante en que la muerte nos sella los labios, para siempre. No puedo imaginar el vértigo de la frase postrera pronunciada por el hombre que se fue sin despedidas. Quisiera poblar cada esqueleto con sueños de homenajes y cumplir póstumamente el deseo del beso y la caricia. Recuperemos los labios y el sonido de la última sílaba de cada hombre que expiró. Pongámosle nombre a los rostros, pasos a las calles, sol a las palabras y a las playas. Devolvamos el oxígeno, la cama, la familia, la risa y el abrazo. Exhumémoslos de las grutas anónimas del olvido, cubrámosles con los vestidos de las memorias compartidas. Sobrevivirá la música, la desnuda y grisácea soledad del que murió. Acude a mi mente el halo de tristeza que rodea las palabras al caer en desuso, pero al menos estas, me digo, se despidieron lentamente y alguien las desgustó como si fueran un dátil, antes de que desfallecieran, tocándolas con los dedos, exprimiéndolas con las manos, hilvanándolas en trenza y en querencia y en archivo, del cual nacieron brotes de otras nuevas, signando un nuevo ciclo. Pero ellos, borrados, sepultados, difuminados, en la incredulidad de un pestañeo, se convirtieron por inmisericordias gotas del aliento en cifras sin facciones, en lápidas sin epitafio. Degustemos lentamente las despedidas, brindando por ellos el licor que saboreaban por las tardes. Escuchemos el duelo de las guitarras
en su cante hondo más profundo, y roguemos a la lluvia que nos los regrese repletos de pulmones. Entonces, tras respirar la última caricia, dejémoslos partir livianos en el alba, lanzando sus manos con la luna después de haber besado. Lagrimaceremos, pero nos consolarán la brisa y las sílabas de las últimas palabras. Las letras recuperadas formadas de tiempo y de aliento nos permitirán celebrar todo lo que queda por decir. Muy bien, un poema muy lindo. Un homenaje. Y ahora se cumplen 5 años de Bueno, realmente hablando, nosotros cumplimos 5 años el 16. El 12 de marzo fue cuando ella, la entonces gobernadora, nos dijo: hay una pandemia y vamos a tomar medidas. Y el 16 era, me acuerdo, 12 fue jueves, 15 fue domingo. Yo hablé con una compañera de mi oficina y dije: ¿qué vamos a hacer? Y el 16, por todo ese año, nos fuimos remotos. Que es terrible. Es terrible porque nos dejamos de ver, nos dejamos de tocar, nos dejamos de mira, tienes zapatos nuevos, todas esas cosas que pasan cuando uno está en un ámbito de una oficina. Y ahí es que la literatura nos rescató a muchos, porque también se hicieron muchos grupos para compartir lecturas, lo que escribíamos. Nosotros publicamos un libro que se llama Escritos de la Pandemia. Hicimos 2, uno con Wilkin Román Zamot y otro con María Zamparelli. Cuando digo eso, es Pasillo del Sur. Y esos libros salieron escritores ante el distanciamiento social, se llamaba algo así. Y nada, y fue un momento difícil. Yo escribí, curiosamente hice más trabajo académico, escribí un artículo en la revista Cruce en el 2020 de las políticas de control social, y después hice un segundo al año siguiente para volverlas a evaluar qué había pasado, y mi conclusión era que el Estado había aprendido a controlarnos, y un Estado colonial con una capacidad de controlarlo increíble. Lo interesante es que gente como tú se le escapaba la candela, hicieron poesía, y la poesía se dice pronto, pero nos permitió, entre otras cosas, ser más libres. Compañero Armando, ¿cómo usted está? Presente, todo muy bien aquí en programación. Tengo un maestro de maestros, ha entrado por aquí. Vamos entonces a buscar otro, porque veo que te entusiasmaste. Sí, aparte que el título está bien lindo, Duelo. Eso es la calidad de los libros de Isla Negra, que eso hay que reconocerse, lo que Isla Negra tiene una gran calidad, de unos grandes autores y autoras, eso está dado. Pero la calidad de la presentación siempre es muy linda. Diga usted. Bueno, pues esto es Duelo y Utopía, así que también es un poemario de amor, ¿verdad? Y este poema se llama Prometiste amarme escuchando a Mozart. Prometiste amarme escuchando a Mozart, cercano y absoluto como tu abrazo, que acoge en devoción todo lo humano. Te ofrecí mis hipérboles y metáforas, mi utopía de besar la llama doble, mi ambición de transmutar la música en verbo, en una noche rasgada de cante hondo y guitarras, en que invocamos a tu homónimo y engañamos a la luna al nacernos la sed hasta la última alba. Cada verso lorquiano nos condujo a un trayecto de desabrigados adjetivos, desde donde ensayamos nuevos giros y remolinos en los brazos. El sur azul poniente nos inundó la boca. En este torbellino de letras indomables sostuvimos la humedad de los acordes de notas sincopadas. Mi amor se quemó en los naufragios, antes que el tiempo, con su abanico de conciencia, regresara a nombrar el espacio entre las manos. La música se disolvió en el poema. El silencio, visión fugaz de lo innombrable, nos regresó a Mozart, porque también él es infinito. A través de la geografía de sus óperas, tu mano renace sobre mi cuerpo, mientras me entregas un remanso de pájaros soñolientos. En el espejo encuentro tu mirada y me diluyo en la constelación sin nombre, en la certeza de esta llama doble, vuelo y caída, de haber sido juntos por un segundo, uno. Wow, por un segundo uno, con Wolfgang Amadeus Mozart, que era sordo, ¿verdad? Él era sordo. No, ese era Beethoven. Ese era Beethoven, pero Mozart tenía otros problemas más interesantes en aquella palabra que se llamaba Amadeus. ¿Te acuerdas de esa película, Amadeus? Sí, pero éramos más jovencitos, pero menos inteligentes. Ahora podemos recordarla porque somos más inteligentes. Tengo que volver a verla. Sí, con el otro.
con el otro. Pero qué interesante hacer un homenaje a Amadeo Mozart. En esa conversación, ¿qué te motiva a escribir cuando escribes? Cuando escribo general, Cuando escribes poesía, ¿qué te estimula a escribir? Sí, yo estaba reflexionando los otros días sobre eso porque ya quiero cambiar. Hasta ahora casi todos mis libros han sido homenaje, lo cual pienso que es maravilloso, ¿verdad? Mis poemas son a gente que amo, a gente que quiero, o a gente que ha sido muy importante en mi vida. Mi madre, mi abuela, ¿verdad? Poemas dedicados a las personas, al amor. Pero lo próximo que quiero es novela histórica, mayor conciencia social. Sí tengo dentro de los poemas de la gaveta que no he publicado un poemario que es más de conciencia ecológica, ¿verdad? Todo lo que está pasando con el planeta. Pero hasta ahora sí ha sido mi vínculo, dejar saber a las personas que han sido importantes en mi vida en manera de homenaje. Eso ha sido lo que me ha motivado a escribir. Bien, homenaje es una palabra que usa Silvio Rodríguez en una canción. ¿Sí? Homenaje. Sí, tiene varios homenajes. En la canción Playa Girón, eso es un homenaje. Claro. Tomando en cuenta los últimos. Sí, porque puede ser eventos, exacto, sí. El homenaje. Pero tiene otra canción que se llama Homenaje. Tengo que acordarme cómo es que dice. Un tipo que tiene sobre 3.000 publicaciones, puedes leer, pero tú también lo hiciste en la literatura. Lo interesante de escribir literatura es que hay referentes sobre referentes y no es el último libro, es un libro dentro de tantos libros y eso pues a mí me llena de humildad, ¿entiendes? Nadie dice la última palabra en la literatura, es una palabra que viene sobre otra palabra, pero lo interesante es celebrar tus trabajos. Gracias. Y hemos estado aquí celebrando 3 trabajos de la compañera María Teresa Machado, quien es poeta, que es embelequera, también es abogada, también es profesora de literatura. ¿Ah? Añadir algo. Vale. A que pronto saldrá también por Isla Negra una antología de poetas de la generación del 80. Okay. Que es y entonces estoy incluida en esto. Muy bien, porque nos había dicho que estaba en varias antologías como sí. los escritos de la gaveta, que fue un proyecto que hizo en el Colegio de Abogados y que ella como presidenta ahora de la Comisión de Juristas Creativos nos plantea que va a sacar ahora una parte 2. Eso lo dijiste. Va a ser un proyecto, claro que vamos a estar trabajando. Sí, esa parte sí. Es del embelequerismo, que es chévere, sí. Por eso requiere mucha energía sacar un libro, sí. Y entonces y que la gente esté a tiempo y todas esas cosas y después editarlo correctamente. Pero no es que sea difícil hacerlo, es la energía de convocar a la gente y que la gente te entregue a tiempo para que pueda hacer el proyecto. Esa es la parte más complicada. Y reunir el dinero. El dinero, aparece. Como dice Denis Mario Rivera, está debajo de las piedras, está por ahí, hay que buscarlo, siempre hay dinero. Te lo digo yo que me lo gasto todo en déficit y acabo en algún superávit básico, pero hay algún superávit. Así que estamos aquí conversando ya en los momentos finales de este programa, el Club de Lectores de El Pozo Antillano y Pasillo del Sur, con María Teresa Machado, poeta, y hoy en su capacidad de poeta. Y dentro de esa conversación te quiero hacer una pregunta. Si bien te motivan distintos momentos de la vida y distintas circunstancias menores o mayores que nos influencian a todos, también quisiera saber el elemento social de la literatura. Porque algo que me gustó el jueves y te celebré inmediatamente, te reconocí el acto como muy bonito. Ella nos invitó, llegamos como 15 personas al Colegio de Abogados y Abogadas, a todos a leer. No todo el mundo leyó, pero nos las vivimos, ¿verdad? Y de repente son actos que, o sea, a las 7 de la noche un jueves, ¿qué tú vas a hacer? Ya la Comay no está, ¿está bien? Las novelas turcas tienen distintos horarios y las puedes grabar. Pero encontrarnos en el Colegio de Abogados para hablar de literatura y que la gente lea es más distinto. Esta compañera Zoe Negrón, sí. Me encantó lo que ella leyó allí, como Mari Carmen Ferrer, como el compañero Quique Colón y Samuel Quiñones y este servidor que leímos, tú también leíste. Y entonces en esa perspectiva, pues aunque no todo el mundo leyó, leímos un grupo grande por una convocatoria para ser creativo. Entonces lo que me gustó fue el acto que nos reuniste. Y eso para mí tiene mucho valor porque yo te puedo decir, si yo no hubiese llegado, yo hubiese estado trabajando hasta más tarde, pero saqué tiempo para ir y no es, yo ni bebo ahora mismo, yo tomo agua. Y dentro de esa conversación, pues tampoco habían 100 botellas de vino, habían 2 y todo el mundo se tomó un chispito para poder tomarse, pero fue el evento de compartir.
la literatura, el quehacer, la poesía como una forma de compartir. Y esa parte, cuéntanos una anécdota. Porque tú tienes que tener buenas anécdotas y en una noche interesante, para no darle un adjetivo muy profundo, leíste un poema. Bueno, a ver, como la literatura... La hice reír. Tengo tantos momentos bonitos. Muy bien. No, mira, la poesía, ¿verdad? Están los libros, pero yo recuerdo en mi época universitaria, que tengo unos recuerdos maravillosos. Dicen que las palabras significan el silencio también, pero el silencio a veces se puede acompañar entonces de palabras de una manera. Cuando en la universidad, en el doctorado, estudiamos Rayuela, pues yo compartí una anécdota y ahora la profesora me dice que la cuenta en todos los cursos. Pues mi enamorado, Rayuela de Julio Cortázar. Sí, mi enamorado de esa época, de la época estudiantil, cuando se fue a declarar, no se atrevió a declararse. A mí me pasó lo mismo. Así Sí. que después de una noche maravillosa, con luna llena, paseando por Viejo San Juan, los clichés, ¿verdad? Pero están muy bien que Pero sigan están siendo clichés. bonitos, están bonitos. Por algo son clichés, porque Claro. son maravillosos. Pues me dijo, cuando llegues a tu casa, lee el capítulo, entiendo que es el 7, el capítulo 7 de Rayuela, que es cómo se describe un beso. Así que la literatura es maravillosa, en todos los órdenes, debe ser parte de la vida de uno, de la infancia, de la adolescencia, de todo. Está bien. No sé si era contesté No. la pregunta que querías hacer, pero me fui por Pero en las ramas. producción a Paola Estela le gustó y te aplaudió, así que eso es suficiente. Tienes audiencia. Sí. Te voy a leer un poema antes de culminar. Voy a coger uno al azar. La circunferencia del dundum. Me miro al espejo y toco la piel de un astro, redondo como la circunferencia del dundum, contundente como los brazos de Ogún. Dios del viento al que ofrendo todos los remolinos que me habitan. Camino descalza con los pies preñados del sudor de mis ancestros y me extendiendo sobre los hilos de la música. Me convierto en el centro del tambor, ventana del futuro y del pasado. Antes de ser, los mantras acompañaban mis mañanas, en que pedía al universo que todo fluyera y confluyera. Soy la música que brota de tus dedos. Eres mis dedos convertidos en música. Qué linda esta línea. Todo permanece. Me voy con esta. Eres mis dedos convertidos en música. Eso es una poeta. Yo de poeta no tengo mucho, aunque estoy escribiendo poesía más recientemente. Sí, me he dedicado a escribir poesía y a publicarla. Pero esto es una poeta. Soy la música que brota de tus dedos. Eres mis dedos convertidos en música. Compa, ¿y qué viene? Aparte de esa antología que vas a participar ahora, ¿qué viene pronto? tuyo? Sí, wow. He estado escribiendo los 2 últimos años un libro que lamentablemente, como a veces, yo siempre digo, por lo menos en el fin de semana lo voy a retomar. Y a veces, Que tengo que decir no que puedo. ella hoy está aquí en contra o a favor de su voluntad, porque me dijo, es que yo tengo que escribir. Y yo le dije, según ella, que yo soy mandón. Eso no es verdad. Yo simplemente hablo asertivamente. Y ella me dijo, yo le dije, Bien no, a las 2. asertivamente. Y ella me dijo, ok, te veo a las 2. Y Y llegó. dice, no, tú escribes, pero haces un intermedio a las 2 de la tarde. Sí. Entonces trato de rescatar Aparte que a ti tiempo los fines rescataste de semana ideas, para sí. escribir. Así que sí, pronto espero terminar mi primera novela, porque ya tiene 200 páginas, así que y está, o sea, estoy reescribiendo. Se necesita disciplina, lo he aprendido ahora, de que ¿cómo es? El 20% es escritura y el 80% reescritura. Se lo digo a los jóvenes que están empezando a escribir, porque se desesperan cuando no les sale un poema enseguida y mira, no, hay que regresar al texto y hay que reescribir. Okay. Bueno, pues yo creo que esto nos deja con María Teresa Machado. ¿Quieres leer un poema antes de irnos? El último. El Uno que, cortito. como dice la canción, me llevaré conmigo la otra imagen de Pedro. Uno cortito. Bueno, este es cortito, así que Dale. se llama Ni brújulas ni almanaque. No sé desde cuándo habitas en mi cuerpo. No reconozco ni brújulas ni almanaques para explicar cómo hemos llegado a encontrarnos sin necesidad de los relojes.
Huimos de los ritmos musicales que marcan un patrón que se repite. Nuestras notas se encuentran sin paraguas en un viaje sincopado. Pareces un pacto desde antes de la concepción del tiempo. El infinito se prodiga en nuestras manos. Mi cuerpo se disuelve en la caricia cuando me tocas y saltas a la próxima escala. Muy bien. Gente, gracias por seguirnos como lo han hecho por las pasadas 13 temporadas, 7 años. El Post Antillano y Pasillo del Sur Editores se complacen siempre en llevar a cabo todos los sábados el Club de Lectores. Continuamos el próximo sábado. Estamos siempre produciendo 15 años al servicio en el Post Antillano como periodismo independiente. No es mainstream porque no somos mainstream, así que tampoco somos corporativos, pero producimos noticias de contenido que a todas y a todos nos interesan y las cuales por lo menos nos dejan en este inmenso Caribe en una mirada un tanto más participativa de los asuntos y problemas sociales que nos viven. A nombre del equipo de producción, en la producción general Alejandra Ortiz Arraiza, en la producción y ejecución aquí Paola Estela, este servidor que les habla Daniel Lina, le damos las gracias a la poeta, colega abogada, colega profesora, escritora y una mujer bien chévere y cómica y energética en Belequera, María Teresa Machado, por haber estado con nosotros hoy. Sigan su trabajo tanto en lo que se publica en distintos formatos, pero por la editorial Isla Negra y en lo que viene ahora, que es su primera novela. Será hasta entonces. Muchas gracias. María Teresa. Será hasta entonces. Hasta la próxima semana. Gracias.